En esta ocasión, contamos con la presencia del candidato presidencial del partido político Libertad Popular. Él es el señor Rafael Belaúnde, a quien le damos un especial agradecimiento por estar aquí con nosotros. La moderación estará a cargo del periodista Enrique Chávez, director de la revista Caretas. Los recibimos con un fuertísimo aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días todavía. Bueno, no tengo que decir mucho más de lo que nuestro invitado ha atravesado el día de ayer, Rafael Belaúnde Llosa, aspirante presidente de Libertad Popular, exministro. Y en realidad, Rafael, agradecerte tu presencia además en estas circunstancias. Pero antes de que entráramos un poco a las ideas y a las propuestas, quería arrancar en realidad con una suerte de parte de crónica roja. Lo que tú has vivido ayer es muy sintomático de lo que el país está atravesando, más allá de la dura experiencia personal, es decir, la criminalidad organizada se está tomando no solamente nuestras vidas, sino incluso la influencia clarísima ahora mismo en las instituciones y una influencia que probablemente no hayamos visto antes a nivel de lo que es una campaña política. Yendo en una línea periodística, quería primero que te tomes un par de minutos, si es posible, para contarnos qué fue lo que pasó. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, pedir las disculpas del caso ayer. Tenía que estar a las 8, fue imposible por todas las diligencias. Yo suelo y me aprecio de ser una persona puntual y que cumple sus compromisos, ¿no? Bueno, se entiende, y agradecido que me hayan dado la posibilidad de estar acá. Ahora, no es evidente pues que estamos en una espiral descendente, agresivamente descendente en la criminalidad, en la proliferación de las organizaciones criminales. Irónicamente, las leyes que emite el Congreso abonan el terreno, facilitan, le dan el viento a favor que requieren las organizaciones criminales, los extorsionadores y los sicarios. Hay un andamiaje de leyes, un andamiaje normativo que facilita el sicariato y la extorsión y la proliferación de las organizaciones criminales. Eso ha empezado a percolar y a generar toda esta situación de podredumbre en la sociedad. Ayer yo, desde mi óptica, he sido víctima de lo que es víctima miles de bodegueros todos los días, miles de trabajadores del sistema de transportes todos los días, cientos o decenas de miembros de una orquesta de cumbia. Es decir, la inseguridad ciudadana afecta a todos. Yo diría que estar en la política o ser político debe ser uno de los trabajos más seguros, ¿no? Ser ambulante, ser bodeguero, ser chofer de combi, esos son trabajos casi de guerra ahora, ¿no? Yo tuve un incidente de inseguridad, un intento de robo, de asalto, de agresión. Yo hace 25 años tengo licencia para portar armas, soy un defensor del derecho de las personas a la defensa personal. Practico regularmente con mi arma de fuego. En un polígono, cuando me voy al campo, en el campo. Y claro, no sé bien si esto era para robarme la camioneta o para otra cosa, pero el hecho concreto es que cuando yo he visto una persona armada hacia mí, he desenfundado mi arma y ahí
se ha producido un intercambio, ¿no? de ¿Nunca tiros. habías utilizado tu arma en una circunstancia así? Sí, la había utilizado. O sea, ¿te ha tocado defenderte en otra Yo viví circunstancia? muchos años en la Sierra Central, en el Cerro de Pasco, entonces viajaba mucho de noche y ahí tuve un incidente que también se resolvió, digamos, de una manera similar. Y después he tenido los incidentes, en fin, me han puesto esas tachuelas en la por Nazca alguna vez, Claro. ¿no? Pero sí he tenido antes. Disculpa ahí la insistencia. Quisiera que nos cuentes un poco, como lo estábamos hablando en el detrás de cámaras, cómo fue exactamente el ataque, qué cosa es lo que tú ves y cómo lo repeles. No, yo ni bien vi que se bajaba la persona que ya tenía una pistola en la mano, solo atiné a agacharme, pero con el péndulo de mi cuerpo, digamos, virar el timón hacia la izquierda. Ahí se produjeron los primeros disparos que le dieron al parabrisas de mi carro. Yo con la mano izquierda he abierto la puerta del piloto y me he lanzado y desde el marco de la ventana de la puerta he disparado. Justo yo había estado en el polígono de tiro pocos días antes, entonces solamente abastecí la pistola, creo que 8 o 9 tiros y disparé todos, ¿no? Y eso, entonces de ahí, claro, ya no sabes, van a seguir o ya se han ido. Me trepé pues, reptando a la camioneta, pegadito al asiento, perdón, que estaba lleno de vidrios. Tuve unos rasguños, pero muy menores, pero escuché una moto, no sabía si era la misma moto que regresaba. En ese momento los oídos te zumban ensordecedoramente, primero, ¿no? Claro, uno no, yo cuando hago práctica de tiro tengo mis... Por supuesto, claro. ¿no? Entonces es una situación, en fin, es difícil separar el susto, la paranoia, lo que es real, ¿no? Entonces, y al final me quedé un rato semi escondido en la camioneta. Yo usualmente viajo con mis 2 armas, yo tengo 2. ¿Y estabas con las No, 2 pistolas? solamente estaba con una, entonces, que ahí ya no tenía ¿Qué? municiones. ¿Esta era una Beretta? Una Glock, Una Glock, 45, la otra. sí. Y después, bueno, el carro ya estaba encendido, solo que el terreno tiene mucha maleza, entonces no sigo avanzando. Puse retro, empecé a retroceder lo que pude, y después ya me di cuenta que ya el evento había pasado, ¿no? Ya después ya se calma un poco. Claro. Y uno, supongo que esto es para el no entrenado, ¿no? O sea, yo voy al polígono, pero no paso por esas Tienes el uso experiencias. técnico, pero la reacción finalmente es la reacción humana que... Después uno que dice, se bueno, desata. va a venir la policía, tengo mi licencia, he traído la tarjeta de propiedad de la pistola, me puse a buscar esas cosas, me di cuenta que no pues tenía nada, ninguna lesión, ¿no? Salvo algo acá o acá, pero nada. Y después dije, bueno, ¿qué hago? Llamo a la comisaría, llamo a mi abogado, ¿cuál es el procedimiento? Acá, esto es en un proyecto inmobiliario que yo tengo, que es un negocio. Al final esto va a afectar la marcha, la conducción del proyecto. Claro. Ya se me cruzaron un montón de cosas, ¿no? Al final me puse en contacto con el coronel de criminalística de Cañete, y que realmente pues se portó estupendamente, y después llegó el general de la región, y después llegó pues el comandante general de la policía, que Arriola, al que le agradezco su diligencia y su amabilidad, y ese fue y eso es lo que fue. Tenías la fortuna de venir de esta cultura de la legítima autodefensa, estabas preparado, tuviste esta reacción humana que señalas, lo primero que pensaste es también las implicancias que esto podía tener en este negocio en particular y demás, pero estaba el pequeño detalle que eres candidato presidencial. Y lo primero que, mi primera reacción, estábamos cerrando edición impresa,
mi primera reacción fue recordar las entrevistas que hemos tenido, sobre todo sobre el tema de minería ilegal, porque siempre ha sido muy solvente en términos de las propuestas alrededor de la minería ilegal. Cualquiera que te escuche sabe, más allá de si te gustan o no tus propuestas, sabe que estás muy preparado para lo que sería este escenario. Entonces, la primera reacción fue decir, lo han querido agarrar a Rafael por el lado de la minería ilegal. Parece que podría ser por el lado de tierras. ¿Qué señales te da esto? O sea, yo no quisiera especular, ¿no? Pero sí es un hecho objetivo que la proliferación, la prórroga incesante del reinfo y la proliferación de la minería ilegal ha traído el crecimiento del crimen organizado, de las organizaciones criminales, del sicariato y de la extorsión. Es decir, hay pruebas. Los atentados que se produjeron, por ejemplo, en Trujillo, dinamitando decenas de casas. Esos explosivos vienen de la minería ilegal de Pastaza. Entonces hay una íntima vinculación entre mantener la minería criminal o la ilegal que deriva, pues, y que es capturada por organizaciones criminales, con la inseguridad ciudadana. Por supuesto. Y la verdad de las cosas es que el reinfo lo que hace es perpetuar este limbo de impunidad que genera el caldo de cultivo para que emerja el crimen, el delito y el sicariato. Entonces el Congreso se esmera en prorrogar y prorrogar y prorrogar esta situación, y la única manera, es decir, una variable fundamental para la pacificación del Perú, para resolver el problema de la inseguridad ciudadana, es poner coto al reinfo y es finalmente legislar en el sistema general, regular un camino para la formalización de los mineros. ¿Cuál es ese camino? Bueno, eso es un camino, tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con poner plantas de procesamiento en las zonas donde está la minería artesanal, donde están los pequeños mineros, plantas que puedan certificar el origen del mineral, plantas que le paguen el precio justo al minero y que le permitan después comercializar. Tiene que ver también con reducir la extensión de las cuadrículas de las concesiones, que son muy extensas, con incrementar los derechos de vigencia, sobre todo en áreas donde no se haya invertido en explorar, es decir, en simplificar la normativa, porque el impacto ambiental, los requerimientos de explosivos, toda la lógica operativa del minero artesanal y del pequeño minero es muy distinta de la mediana y gran minería. Y yo creo que, yo soy un convencido de lo que le conviene al Perú es poner en valor todo su potencial minero. No debería quedarse enterrada una libra de cobre o una onza de oro. El Perú necesita estos recursos para que sean una palanca para su desarrollo y para que la minería tenga esa legitimidad social, ese arraigo popular. Tiene que tener espacio para el artesanal, para el pequeño, para el mediano y para el grande. Entonces, él tiene que haber una reforma, pero la reforma también tiene que ver, hoy por hoy poner un gran proyecto minero en operación te puede demorar pues 25 años. Eso es una locura. Entonces también hay que hacerle la vida más fácil a los medianos y a los grandes que ponen la gran inversión minera. Tiene que haber un fast track, una vía rápida, pero para todos. Hacer la minería, el Perú no tiene tiempo para estar esperando 20, 25 años para que un gran proyecto cuprífero entre en operaciones. Después está el tema de la renta minera. Yo soy un defensor de que se tiene que individualizar la renta minera a través del canon todo lo que se pueda, ¿no? Hoy el canon se ejecuta mal, se ejecuta poco, tiene mala filtración, muchas filtraciones, y creo que hay un margen a través de programas como Juntos, a través de Beca 18, a través de programas de salud, de llevar beneficios que la gente los pueda individualizar. Y me parece que eso no ocurre ahora. Entonces este es un tema central para el futuro social y económico del Perú. Absolutamente fundamental. Ahora, desde ciertas perspectivas, sobre todo en lo que podríamos denominar una sobrecarga discursiva de derecha ahora entre un número de candidatos y sobre todo algunos candidatos que se mueven en lo que podríamos denominar las nuevas derechas, que están de alguna manera
floreciendo no solamente en el Perú, sino en varias partes del mundo. Y la interpretación un poco peruana es decir, hay que defender el modelo, ¿no? Mira este modelo, a partir de la Constitución del 93, la liberalización de la economía, la apertura al mundo, el crecimiento que tuviste en periodos inusitado, ¿no? para nuestra realidad, y un poco lo que te dicen es tienes que recuperar ese ritmo de crecimiento para poder superar nuestras taras. Pero también hay que reconocer que en medio de todo ese asombroso salto que ha tenido el país en muchas circunstancias, tienes un país que es de 60% entre el D y el E, 60% entre D y el E. Lo que podríamos llamar el sector A, me parece que es el 1%. Y es esta clase media muy precaria que está en el C, la que podría tener este 28%. El Papa León XIV decía hace poco que cuando medimos la pobreza con la mirada del ayer, que es lo que siempre hacemos en Perú, es que mira de dónde veníamos, no mira lo que, ¿no? En fin, las épocas de lo que vivió Fernando Belaúnde Terry, etcétera, que esa visión también es errada, porque tienes nuevas pobrezas, tienes nuevas vulnerabilidades. ¿Qué se le dice a ese lector mayoritariamente precario? Bueno, claro, nos ha ido muy bien si nos comparamos desde el punto de partida, ¿no? Pero la gente no se compara desde cómo estaban sus abuelos o sus padres. Por supuesto. ¿No? La comparación lógica que hacen las personas es cómo estoy yo y cómo siento que debería de estar, ¿no? Y la única forma que la gente tenga sensación de que hay futuro, de que hay movilidad social, que es al final una variable central de cualquier política de gobierno, es tener tasas de crecimiento agresivas. Digamos, no serían agresivas si las vemos como hace 15 años en el Perú eran habituales, 6, 7, 8, 9%. El Perú está lleno de posibilidades de inversión. Inversión en minería, inversión en agroindustria, inversión en el enorme déficit de infraestructura que en sí mismo ya es una gran oportunidad de inversión. Entonces, el hecho concreto es que somos un país donde hay 1/3 de la población que está a salvo de la pobreza, ¿no? Ahí están el A, el B, el C, una parte del D. Sí. 1/3 de la población que tienen una tragedia familiar, una enfermedad grave y regresan a situación de pobreza. Están apenas superando el umbral de la pobreza según el umbral del Perú, que ya es bien bajo. Y 1/3 de la población pobre, es decir, 2/3 partes de la población del Perú o son pobres desde ya o están en grave peligro de caer en situación de pobreza. Entonces es una situación muy precaria. Entonces esto tiene dos componentes, creo yo, centrales, ¿no? Uno es, no hay alternativa, no hay otro camino que es el convocar la inversión. Es la inversión privada, el motor del crecimiento de la economía, lo que va a generar empleo, lo que va a generar recaudación para el Estado. Y eso debería dotar a la cartera al Estado de una cartera de recursos importante. Y el segundo tema es que el Estado, el Perú no es una empresa, los países no son una empresa. Entonces, hay responsabilidades y hay atenciones que tiene que brindar el Estado. Todo lo que es infraestructura no concesionable, por ejemplo, ¿no? Las vías de penetración, embalses, reservorios, canales de riego y la electrificación rural, la misma masificación del sur andino con el gas de Camisea. Es decir, hay una agenda estatal muy importante que no tiene que ver con sustituir al mercado como era la prédica socialista del pasado, sino tiene que ver con generar las condiciones para que el mercado pueda funcionar en todo el Perú. Y para eso necesitas una base institucional que funcione, acceso a la justicia, acceso a la seguridad, necesitas una base de infraestructura, pista, sistemas de riego, electrificación, y necesitas
poder desarrollar el capital humano, que es lo más importante de un país, que es la productividad de los peruanos. Y eso es básicamente salud y educación. Y eso es lo que más falla. Y eso es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto en un presupuesto que ahora se acaba de aprobar. Y, por ejemplo, la ministra Argüelles ha prometido un shock de austeridad de 1.200 millones de soles, me parece. Pero, por ejemplo, ese shock no toca la realidad de que ahora mismo tienes un Estado cuyo 41% de presupuesto es gasto corriente, es planilla. Ese es el problema, ¿no? El peso, la gravitación del gasto corriente es cada vez mayor y el presupuesto de inversiones es cada vez menor. Y dentro del presupuesto de inversiones hay una serie de obras paralizadas, licitaciones mal hechas, la Contraloría interviene porque hay corrupción y tenemos casos pues inauditos, ¿no? Como el hospital de Satipo, que va a haber que demolerlo. Se puso la primera piedra, me parece que en el año 2016, ¿no? El hospital de San Martín de Pangoa, el hospital Santo Tomás de Chumbivilcas, el hospital Lorena del Cusco. Tenemos como 5.000 millones de soles en obras de hospitales paralizadas por temas de irregularidades, ¿no? Entonces, hay un deterioro institucional y en la calidad también de los servidores públicos, pero más que los servidores públicos, de los que deciden la política, ¿no? La crisis en el Perú es una crisis que empieza por ser una crisis de personas y después hay un tema de reforma institucional. Pero yo creo que hoy es la clase política la gran responsable del deterioro y de la podredumbre de la corrupción que estamos viviendo, ¿no? La podredumbre de la corrupción es una buena definición. Tenemos una serie de diagnósticos, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Este Estado probablemente que siendo chico es a la vez inflado, que crece mal, crece como nuestras ciudades, no brinda los servicios que debes brindar, un énfasis mercantilista en nuestra economía, donde hay grupos que se aprovechan de lo que debería ser finalmente una economía social de mercado, un Congreso en buena medida, porque no hay que generalizar, pero en buena medida capturado por intereses como los que estabas describiendo al principio de esta conversación, y por supuesto un Ejecutivo que en los últimos años viene siendo constantemente debilitado en su relación con el poder. Entonces, si el panorama tiene esta cierta claridad, ¿cómo se revierte en la práctica? O sea, realmente cómo el próximo gobierno, y si es tu caso, llegaras a esa responsabilidad, ¿cómo realmente revertir? ¿Cómo tener la reacción de la pistola en términos de políticas públicas? Bueno, primero hay que apelar y esperar tener el mandato popular. Digamos, hay un mandato en las urnas que se expresa a través de tu representación parlamentaria. Si uno tiene los votos, puedes desarrollar rápidamente el proceso de reforma que necesita emprender el Perú. Si no tienes los votos, tienes que construir tu mayoría. A mí, la impresión que yo tengo es que de un tiempo a esta parte los presidentes no han hecho ningún esfuerzo en hacer política parlamentaria. Cuando un gobierno no tiene una mayoría clara, tiene que construirla a base de hacer concesiones, de incorporar propuestas del contrario. Es decir, no se trata de que si no tienes los votos vas al choque con el Congreso. No se trata de pechar el Congreso a partir de cuestiones de confianza. Hay un mandato, el mandato del Congreso es la representación del crisol de vertientes políticas. Si tienes la mayoría absoluta para hacer lo que tú quieres, bueno, en buena hora, ese es tu mandato legítimo que te ha dado la democracia. Si no lo tienes que construir. Y yo creo que hay reformas muy importantes. Primero hay que restaurar el equilibrio de poderes. Hoy tenemos un parlamento que dirige el Ministerio Público, el Poder Judicial, la presidencia está secuestrada a la voluntad del Congreso. Eso se tiene que cambiar. Yo creo que una democracia como la peruana, que ha tenido sucesivamente interrupciones, tan débil endémicamente, requiere una figura presidencial fuerte. Yo en ese sentido soy partidario del presidencialismo, no del semipresidencialismo. Yo creo en una institución
presidencial fuerte, porque tenemos que formar una cultura democrática. Necesitamos que los presidentes que son electos gobiernen, terminen su mandato, venga otro, termine su mandato. Y eso solamente se construye, bueno, eligiendo bien, pero también teniendo un marco legal que refuerce y que empodere la acción del presidente. Entonces, hay mecanismos que se pueden introducir que yo creo que son fundamentales. Por ejemplo, uno que tiene el Ecuador, que es la muerte cruzada. Sí. El presidente Lasso, que es el presidente previo al presidente Noboa, gobernaba bajo una hostilidad tremenda del Congreso. El Congreso lo quería vacar, él no podía desarrollar su agenda de gobierno. Entonces en Ecuador existe la figura de la muerte cruzada, es decir, el presidente Lasso dijo, nos vamos todos, y que sea el elector, el soberano de la democracia, el que dirime este conflicto. Me da la razón a mí, le da la razón al Parlamento, en fin. Vuelven a barajar las cartas y se zanja. Un parlamentarismo pervertido, probablemente más que un semipresidencialismo, porque el Parlamento puede vacar al presidente sin asumir ninguna responsabilidad. Es una especie de autoritarismo parlamentario, un parlamentarismo mercantilista, autoritario, que está destruyendo al Perú. La justicia, ¿la debe reformar el Congreso ahora mismo? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que hay que, ahí sí, rescatar el esquema que tenía la Constitución del 79, que era mucho más plural en el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de esa época. Es decir, la composición, hay que quitarle poder al Parlamento y dividirlo, sobre todo en estos nombramientos del sistema de justicia, en más actores, ¿no? En el Ejecutivo, en el Parlamento, en el Poder Judicial, en miembros de la Corte Suprema. Es decir, es muy peligroso que los organismos del sistema de justicia estén tan dependientes y tan subordinados a la voluntad del Parlamento, ¿no? La corrupción, vemos casos por todos y ahora que nos acercamos se está comenzando a normalizar la corrupción, digamos, el Estado como un botín a partir de agencia de empleos, a partir de licitaciones a dedo. Los bolivarianos ahorita mismo lo que hemos visto es un consorcio que a dedo gana 50 millones de soles y de ahí no les estaban pagando a los hoteles de las delegaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Empresas públicas que pueden estar recibiendo 55 sueldos al año, se ve desde eso hasta evidentemente todo el uso crematístico delictivo de los fondos públicos. ¿Cómo se voltea eso más allá del trabajo de la Contraloría? ¿Cómo un ejecutivo puede de alguna manera revertir una situación tan dramática? Bueno, al final del día la corrupción es un tema de personas, ¿no? Y las personas llegan a los puestos de elección popular por el voto, ¿no? Entonces hay que tener un voto más reflexivo, hay que y lo que hay que fomentar es que nuevamente en la política nacional estén los mejores. La política ha ido repeliendo cada vez más o con más intensidad los mejores y la política se ha ido llenando de mercachifles, de sinvergüenzas, se ha convertido en una extensión de negocios privados, de universidades privadas, de intereses particulares. Entonces, eso es lo que hay que revertir. Y eso pasa por cambiar a las personas. Solo con otras personas vamos a poder cambiar los sistemas, las leyes, pero el cambio pasa por una regeneración de la clase política. ¿Y cómo? A ver, el que venga no va a tener una mayoría parlamentaria. Y mucho se ha hablado de que, por ejemplo, en el caso de Rafael Belaúnde, habían otros candidatos que podían haber estado en una suerte de órbita no muy lejana. Y no se ha llegado a establecer alianzas electorales, consensos. ¿Se podría corregir eso en la práctica? En la práctica, no, porque la ley electoral es muy absurda en eso, ¿no? Te obligaba a tener una alianza año y medio del proceso, y la verdad que la misma dinámica de la política pues es muy variable, es muy
vertiginosa, ¿no? Entonces, lo lógico es tener un sistema que te permita el tiempo más corto posible. Hoy sería más fácil tener una alianza que hace 6 meses. De acuerdo. ¿no? Y de acá a un mes será más fácil. Y varios de ustedes todavía. conversaron Claro, y se llegaron a pocos acuerdos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Al final, algunas candidaturas empezarán a caminar, otras no caminan. Entonces, ahí uno... ahí es donde tienes más que articularte alrededor de que pueda tener una mayor opción. Tanta antelación es muy difícil. ¿Y ahora qué se hace para recuperar la gobernabilidad? Hay mucho temor sobre lo que vaya a pasar a partir del 2026. Sí, ahora, yo creo que entre la gran mayoría de agrupaciones hay consenso en la importancia de la inversión como palanca del crecimiento. No sé si con la misma determinación nuestra, pero creo que sí se puede trabajar en eso, ¿no? En promover un ambiente pro inversión para que el país crezca a tasas aceleradas. Creo que también se ha tomado conciencia de que el Estado no puede solamente ponerse de perfil y silbar mirando al techo, ¿no? Que hay una agenda que es importante, que hay una variable que no solamente la variable económico-financiera tiene que estar en el cálculo de la gestión gubernamental, sino que hay una tensión social y geopolítica que se tiene que también desplegar, ¿no? La del remate, Rafael. Siempre que, bueno, los periodistas hemos ido hablando ya desde hace varios meses con los posibles candidatos y una pregunta de cajón, siempre cuando se conversaba un poco y a un nivel un poco más casual, bueno, off the record era, bueno, tengo que preguntarle a mi familia, no, evidentemente mi esposa, mis hijos, mis hijas tienen que estar de acuerdo. La respuesta usual era, no quieren, ¿no? Qué sé yo. Después de lo que ha pasado ayer, me imagino que tú más bien estás diciendo, esto no ha sido por ser candidato, esto ha sido lo que le puede pasar a cualquier ciudadano. ¿Cómo evalúas esto con la candidatura de aquí al frente? ¿Esto te da más ganas? ¿Refuerza tu seguridad en esta opción? ¿Cómo lo has evaluado? Ser bodeguero en el Perú es más peligroso que ser político. Ser transportista es más peligroso en el Perú que ser político. Ser miembro de una orquesta de cumbia, es decir, los que están realmente expuestos a la violencia, a esta ola de insanía criminal, son los peruanos comunes y corrientes. Más bien los políticos tenemos cierta protección porque es difícil que te quieran extorsionar. Hay un riesgo inherente en toda actividad humana, ¿no? Y si uno quiere hacer política sabe que hay violencia o riesgos asociados, pero la acción humana trae implícito riesgos. Y si uno no los quiere asumir, bueno, que se tendrá que quedar encerrado en su casa. En el caso mío, esto que ha sucedido no va a cambiar en nada. Tendré evidentemente un poco más de cuidado, no repetir las mismas rutinas, en fin, pero en lo que es la política, uno tiene que estar dispuesto a hacer su máximo sacrificio, hay que dar el todo por el todo, sin reservas. De acuerdo. Gracias, Rafael. Gracias, Ok, Rafael Belaúnde muchas Llosa, gracias. por esta conversación. Muchísimas gracias. Nos ponemos el centro del escenario para una fotito de recuerdo, por favor. Perdón. Sí, sí. Rápidamente, nos paramos a tomarnos una foto de recuerdo rápidamente. Acto seguido, le seguimos subiendo el voltaje a este DIRCOM 2025. Y para beneplácito de los que nos acompañan, tanto presencial como los numerosos participantes conectados en línea, vamos a seguir compartiendo, por favor, todas sus impresiones con el hashtag EDIRCOM 2025.